Vamos a conversar con Fernando Tuesta, politólogo y ex jefe de la OMPE. ¿Cómo está, señor Tuesta? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Omar. ¿Es usual que a 5 o 6 meses de iniciado el gobierno del presidente Pedro Castillo estemos viendo un nivel de desaprobación bastante alto, ¿no? 60%. ¿Qué pasaba en las gestiones anteriores? PPK, Alan García, Ollantumala, Alejandro Toledo. No, es la primera vez que antes del año un presidente tenga mayor desaprobación que aprobación. Nuestros presidentes en general, en lo que va del siglo, no han sido presidentes que han tenido a lo largo de su mandato una aprobación importante, salvo el primer año. Pero en el caso de Pedro Castillo, en realidad casi desde el inicio, ya el segundo mes, la desaprobación superaba la aprobación. Es más, estamos viendo una tendencia de decrecimiento de la aprobación. Finalmente, esto también es un dato importante, desde octubre. Y esta es una tendencia que sigue marcando este mes que ha sido aplicada la encuesta de parte de Ipsos. El presidente Pedro Castillo, repito, es el primer presidente que tiene un nivel de desafección muy alta delante de la opinión pública. Bueno, esto no hace sino corroborar lo que hemos visto a lo largo de estos meses. Un gobierno con una serie de problemas de todo nivel, que de cara no solamente a la opinión pública, sino a las diferentes fuerzas políticas, aparece pues como un gobierno desaprobado. Ahora, ¿cuáles son las causas de este nivel de desaprobación? ¿Qué le está pasando factura? Me pongo a pensar en la negativa quizá del propio presidente Pedro Castillo a ser más transparente, ¿no? La famosa lista en la casa de Breña, del Jirón Zarratea, que primero se dijo que se iba a entregar, luego ya su defensa legal ha dicho que no existe tal lista, no se va a entregar mayor información. ¿Qué le está pasando factura en estos meses al presidente Castillo? Bueno, varios. En realidad, él empezó ya su mandato con un nivel de oposición muy grande, sí, muy alto. En realidad, toda la campaña del fraude empañó el inicio de su mandato, pero a eso él no estuvo en capacidad de revertir, digamos, este nivel de imagen, sino muy por el contrario lo ahondó en varios ámbitos. En primer lugar, en términos personales, él fue perdiendo lo que inicialmente todo presidente gana al inicio justamente de su mandato. Es un nivel de condescendencia, apoyo que le da la opinión pública, pero su silencio, su falta de presencia en los momentos difíciles, lo hacían como un presidente ausente. En segundo lugar, en el primer momento, la presencia de Vladimir Cerrón y Perú Libre fueron muy importantes, aparecía pues un gobierno bicéfalo. Y en tercer lugar, nada menos importante, la designación errática de ministros y altos funcionarios en el aparato del Estado, que él mismo tuvo que cambiar casi en corto tiempo. Esto mostró una imagen de desconfianza ante un presidente y un gobierno desatinado, lleno de errores, sin norte, cuyos problemas mayores se originaban en el mismo gobierno, ¿no? Y entonces ya también con visos, por lo menos de corrupción alrededor de él, y también, por supuesto, la falta de transparencia, pero todo esto va entrelazado, ¿no? Entonces, sí, claro. La imagen del gobierno, pues, no ha sido positiva. Claro, ahora va a depender también según las zonas, las regiones, pero en casi todos está desaprobado el gobierno. No, y en todo sube, ¿no? Hay una tendencia clarísima, además, incluso en el sur, entiendo, pero uno esperaría que, bueno, ante la falta, al menos esa percepción, ¿no?, de liderazgo de parte del presidente Pedro Castillo, tengamos un presidente o presidente del Consejo de Ministros que asuma y ocupe ese espacio. Pero cuando uno ve la también desaprobación de Mirta Vázquez, es bastante alta, 57% la desaprueba. En los gobiernos como el nuestro,
en realidad la figura clave es el presidente. Si el presidente cae o baja, todos bajan. Todo lo que esté en relación al gobierno baja. Pero claro, esto no solamente lo vemos en el Ejecutivo, sino también en el Congreso. Sí. O sea, la oposición no es que logra capitalizar, digamos, esta desaprobación. También está desaprobado. Con lo que suma y lo que integra una clase política desaprobada en general. Y es por eso que tampoco el Congreso ha tenido la legitimidad suficiente como, por ejemplo, poder vacarlo, más allá de las interpretaciones que sobre la vacancia uno pueda tener. Yo personalmente creo que se ha desnaturalizado, pero que no pudo hacerlo el Congreso porque no se alineaba con el sentimiento de la gente. La gente también rechaza al Congreso. Pero claro, lo de Ipsos está mostrando sobre todo la aprobación del gobierno y, digamos, sus distintas instancias. Ahora, justo que hablas de la oposición, Fernando, ¿no? Todo esto que hemos también ya en los últimos días conocido, el Ministerio Público decide archivar estas denuncias por el fraude en las elecciones, ¿no? Incluso salió Piero Corvetto, presidente de la OMPE, y Salas Arenas, del Jurado Nacional de Elecciones, a señalar claramente, ¿no? que ese discurso ha sido el discurso de la mentira, y finalmente eso quedó comprobado con este archivamiento. Esto, además, y esta idea debilita a un segmento claro de la oposición en el Parlamento. Mira, lo que han determinado, por lo menos en 7 fiscalías de una veintena, es que no hubo fraude o no hubo elementos que pudieran catalogar y afirmar que hubo fraude. Y esto es, esperamos que sea la etapa final de una serie de confirmaciones de que en el Perú en realidad lo que hubo fueron elecciones como todas las que hemos tenido, solo que la oposición no estaba dispuesta a aceptar un resultado que le parecía imposible, dadas las características incluso del candidato. Es decir, un candidato de poco liderazgo, un candidato con una organización limitada, un candidato que para muchos también asustaba, pero que la oposición, de mi punto de vista, absolutamente errada, peligrosa y que ha traído consecuencias, cuestionó no solo el proceso electoral, sino los organismos electorales. No hay ninguna institución nacional e internacional, ninguna, que pudo haber acompañado esta idea de fraude, pero que sin embargo tendió un manto de dudas sobre un sector que evidentemente, incluso ante lo dicho por la Fiscalía, sigue creyendo que había fraude, porque han consumido una serie de mentiras, falsedades, etcétera, y siguen con el mismo discurso. Es difícil, en realidad en el mundo de las evidencias, lo estamos viendo incluso los antivacunas, Así es. Por más que se le demuestre, no quieren aceptar, ¿no? Eso es terrible, sin embargo. Es más un tema ideológico, pareciera, ¿no? De convicción. Muchísimas gracias, Fernando Tuesta, Gracias a ustedes. politólogo y ex jefe de la OMPE.